los días y yo voy desesperando y tú contestando. Quizás Nawala ang tok ni nanay nung kumanta eh. que te pegó de Juan, no como y dónde tú siempre me respondes, quizás Paano ton? y así pasan los días. O, labanan mo, tito mo! Labanan mo, tito mo! Y tú contestas. Para mga tikling eh. Para mga tikling. Estás perdiendo el tiempo pensando con lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Bakit ka tayo? Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando. Taon kayahin mo to? Dito ka dali. O, paano to? Ito, paano to? Kanta si Kuya.